Augusto Solari se ha convertido en el segundo fichaje oficial del Celta en este mercado invernal. Hoy vamos a analizar su llegada a Vigo. Pues efectivamente, tenemos un nuevo fichaje por Vigo, ya es oficial. Augusto Solari, un volante derecho que llega procedente de Racing Club de Avellaneda, de Argentina, su país de origen, y que ya coincidió con el Chacho Coudet en la última etapa del entrenador en la Liga de Argentina, como digo. Llega por unos 450.000 euros más un 20% de una futura venta que iría para Racing de Avellaneda. Y bueno, ha sido un fichaje de estos que podemos llamar una ganga del mercado invernal que tanto ya conocemos por Vigo, y además ha sido una petición expresa del entrenador, por lo que esperemos que primero que el líder de la Chachoneta esté contento con estos fichajes y segundo que le pueda sacar el mejor de los rendimientos. Y es que sí, muchos aficionados le veníamos pidiendo a la directiva celeste que le hiciera caso a los entrenadores, los jugadores que pedían los técnicos, que era importante traerlos, y parece que está siendo un poco así. Ahora, ¿qué puede ofrecer al Celta de Vigo Augusto Solari? Yo, por lo que me he informado, es un extremo volante derecho de mucho trabajo, sobre todo muy sacrificado, y que no tiene demasiado alarde. Un jugador que te puede ayudar en varias posiciones del campo, que juega fácil, que juega efectivo y que pues seguramente puede ayudar en esos problemas que está teniendo últimamente el Celta de Vigo. Pero bueno, como cuando no conozco muy bien los temas, me gusta llamar a gente que sí lo haga. Hoy me he dado el lujo de volver a contactar con mi buen amigo Juan Díaz, al que ya habéis visto recientemente por el canal. Y bueno, siempre que sea hablar de Racing, yo creo que no tenemos nadie mejor que nos lo haga. Vamos a intentar hablar un poco de lo que es este jugador. Así que, como digo, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Pablo por la oportunidad de volver a participar en un vídeo. Y yo, al igual que un Coudet, es un futbolista al que tuve la suerte de ver en Racing en la etapa de 2017 hasta la actualidad, en la que consigue, entre otras cosas, el título de Liga con el técnico que actualmente dirige al Celta de Vigo. Solari es un futbolista que se desempeña normalmente como interior derecho. En el 4-1-3-2 de Coudet solía ser pues el Chelo Díaz o Neri Domínguez mediocentro posicional, el defensivo, el 5 en Argentina. Y por delante, derecha Solari, en el centro Zaracho, el actual futbolista de Atlético Mineiro, si no me equivoco. Y en la izquierda Paul Fernández. Bueno, pues aquí llega la primera incógnita. Yo creo que en la posición que más o menos podría ocupar en este 4-1-3-2 característico de Coudet sería la de Brais Méndez. La cosa es que pues Augusto Solari y el gallego son prácticamente una antítesis, porque al final el Demos es un jugador habilidoso que le gusta la pelota al pie, que le gusta encarar y demás, y bueno, pues Augusto es un jugador más de trabajo, más de no lucirse tanto, más de eso, jugar fácil, y pues veremos cómo en ese sentido cómo se habitúa en el planteamiento táctico del Chacho. Al final, una de las cosas a su favor que podemos hablar del argentino es que viene para dar pues un perfil un poco distinto a lo que hay, aportar alguna solución y sobre todo aumentar ese fondo de armario del que a día de hoy carece el Real Club Celta de Vigo. Pero bueno, vamos a conocer ahora cuáles son las cualidades defensivas más destacadas del nuevo fichaje del Celta. En el caso del Celta de Vigo, no va a tener una técnica, por ejemplo, comparable a la de Denis Suárez, que nadie se espere un futbolista de ese perfil, pero sí que añade mucho más trabajo. Es un mediocentro con muchísima capacidad defensiva, tiene una enorme capacidad física en el sentido de la resistencia, del aguante a lo largo del partido. Es un futbolista que corre, que pelea, y eso lo hacía un recurso muy, muy utilizable. Podemos ver entonces que estamos ante un jugador de esos que suelen gustar bastante en balaídos. Podríamos quizás asemejarlo a día de hoy con un Fran Beltrán, y ya tirando un poco más de hemeroteca con un Tucu Hernández, algo así, porque al final es eso, un futbolista bastante rocoso que te puede ayudar en ambas áreas
y que, como vemos, pues seguramente Coudet haya pensado en esos aspectos a la hora de reforzarse. Pero bien, si el Celta tiene problemas atrás, tenemos que hablar, por supuesto, de los problemas que tiene adelante, porque uno de los grandes problemas que debía cubrir el equipo en este mercado invernal era sobre todo la falta de gol, porque quitando Yago Aspas, que obviamente es el gran goleador del equipo, y quizá Nolito, que está firmando unas cifras bastante buenas, no hay grandes rematadores, no hay grandes goleadores, y pues eso es uno de los aspectos que más caro está pagando el equipo, como digo. Por ello, vamos a conocer ahora lo que puede ofrecer este jugador en la fase ofensiva y si puede aportar o no al Celta de Vigo. Es un jugador de bastante llegada al área. Pese a que si miramos sus cifras nos aportan un poco más de 150 partidos en su carrera, tiene 29 años, y apenas 20 goles y 20 y pico asistencias, yo creo que, al menos en el juego real que demostró en el fútbol sudamericano, no se corresponde con lo que es Solari, ya que realmente es un jugador que pisaba bastante área y que llegaba bastante a zonas de finalización. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido no podemos fiarnos demasiado de esas estadísticas, porque sí que creo que va a aportar bastante en la ofensiva y tal vez incluso numéricamente en los goles, lo veremos. Veremos cómo se adapta al fútbol europeo, ya que al final siempre es un salto grande, es un futbolista ya experimentado. Y a ver, pero yo creo que viendo lo que hizo en Racing, es un recurso muy interesante y creo que le hace falta a la plantilla del Celta de Vigo a la hora de añadir perfiles diferentes, porque el Celta tiene futbolistas de calidad, tiene mediocentros o interiores, incluso mediapuntas reconvertidos de bastante técnica, pero sí que es cierto que yo he hecho en falta un perfil de algún jugador que te dé ese plus a la hora de lo que es el repliegue defensivo, ya que al final Tapia sostiene al equipo, pero tal vez falte ahí un poco más y yo creo que puede ser interesante. Es un futbolista muy dinámico, te aporta mucha llegada y eso para un partido que a lo mejor necesites remontar o que esté trabado frente a una defensa encerrada y demás, un futbolista que le añada ese plus de vértigo a las jugadas, creo que siempre puede ser interesante para las llegadas desde segunda línea, que a lo mejor no acompañen los mediocentros rivales al defender y tal. Muchas veces puede sorprender. Y también, por supuesto, cuando a lo mejor había que amarrar un resultado en un partido en el que el rival te está superando, añades a un futbolista que tiene una gran capacidad de trabajo. Como digo, es muy sacrificado, tal vez eso sea lo que más lo caracteriza. Que nadie se espere que pueda ser un futbolista técnicamente diferencial para cambiar partidos, no. Ese perfil lo aportarán otros, por ejemplo, ya está Denis Suárez, que a mí me parece un cuadro fantástico en ese sentido. Pero creo que sin duda, o sea, me parece un fichaje muy acertado, como digo, ya sea para ser titular, para ser cambio o para jugar los partidos que considere Coudet para dar rotación, creo que es un perfil que en una plantilla conviene mucho tener y creo que al Celta de Vigo le faltaba ese perfil. Pues en definitiva podemos sacar la conclusión de que es un jugador bastante polivalente, algo que, me repito, hasta la saciedad nos hacía falta como el comer, porque tenemos una plantilla muy corta y bueno, vemos que Eduardo Coudet no suele variar prácticamente nada en sus alineaciones, lo que denota que no tiene confianza en demasiados jugadores. Ahora le llega un futbolista de su confianza que además pues, puede ejercer un rol distinto al que le podían ofrecer según qué jugadores. Y bueno, yo además considero que podríamos ver como ayuda en la creación de la jugada, algo que al Celta le estaba costando, sobre todo porque Denis Suárez se veía bastante limitado a la hora de dar pases, de tener apoyos y demás, y cuando le presionaban dos o tres futbolistas, pues tendía a perderla y los rivales no solían desaprovechar esas ocasiones para anotarte un gol. Como digo, esa discreción en el trabajo le puede ayudar a futbolistas como el propio Denis Suárez a lucir un poco más, porque lo estábamos viendo muy atrasado en una posición en la que no podía filtrar esos últimos pases ni, bueno, pues hacer esas jugadas características que lo veíamos hacer en anteriores temporadas, sobre todo por banda, pero en definitiva mucho más arriba. Y al final, pues el Celta ficha eso, un futbolista bastante práctico, nuestro particular James Milner o Sergi Roberto, salvando las distancias siempre, pero un jugador de esos parche que te puede ayudar en varias circunstancias y que yo creo que no va a venir como anillo al dedo. Bueno, pues poco más que deciros, habéis visto ya tanto mi conclusión como la de Juan, al que una vez más le agradezco que se pase por aquí a explicarnos pues con un poco más de detalle los futbolistas que llegan de la academia. Y bueno, nada más, si te ha gustado este pequeño vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita.
Y estate atento porque seguramente nos veamos pronto, ya sea hablando de fútbol o de fichajes, porque parece que el mercado en Casa Celta sigue muy movidito. Coméntame también qué te parece la llegada del futbolista argentino, que por cierto lucirá el dorsal 21, no sé si le vendrá muy al pelo por lo que representa esos dos números. Pero bueno, me despido ya, gracias por ver el vídeo si has llegado hasta aquí y nos vemos en otra. Adiós.